Buenas tardes, apsinas y apsinos. Sean bienvenidos al debate nacional 2019. Les da la bienvenida desde APSE. Juan José Martínez Quesada, presidente. Alberto Jiménez Montoya, secretario nacional de APSE. Cindy Azofrey Parrecio, tesorera. Jorge Campos Ramírez, fiscal del tribunal. Europea Beta, vicepresidenta del tribunal. Ernesto Ramos Barquero, vocal. Con esto damos inicio al debate. Conscientes de que nuestro sindicato es una realidad social con más de 43,000 afiliados, no puede ser ignorado por ningún gobierno y que pide su lugar en el concierto del sindicalismo costarricense, nos abocamos a la elección de nuestras autoridades. Para ello tenemos 3 tendencias inscritas para este proceso del 30 de julio. Hoy vamos a escuchar sus propuestas e inquietudes, todas sin duda alguna con la idea de beneficiar y mejorar el servicio de APSE. Les presento al compañero de la tendencia a luchar. Escuchémosles. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gravis González López, de la Regional 01 y candidato a la presidencia por la tendencia a luchar. Compañero de la tendencia Cambiemos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros afiliados a la APSE Sindicato. Les saluda en nombre de la tendencia Cambiemos, profesor Adik Alvarado Castro. Trabajo en la Regional 19 y aspiro a la presidencia de la Directiva Nacional de la APSE Sindicato. La compañera de la tendencia. Compañera de la tendencia Honestidad. Buenas tardes, mi nombre es Saraya Esquivel Molina, pertenezco a la Regional 9 Pérez Celedón. Es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, parte de la dinámica de este encuentro es que nuestros invitados nos respondan a un par de inquietudes del tribunal. Una, hay 2 áreas fundamentales en que se desenvuelve el quehacer de la APSE. Una de ellas es el área administrativa y el área de servicio a todos nuestros afiliados. Lo que queremos preguntarle a los compañeros de las tendencias es ¿qué valoración tienen de esa organización administrativa y de ese servicio que se le presenta a nuestros afiliados y qué proponen para mejorar estos aspectos fundamentales? Vamos a escuchar al compañero de a luchar en primer lugar. 2 minutos y medio. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, es muy importante el hecho de que el sindicato ha venido aumentando su afiliación en los últimos años, ¿verdad? Lo cual nos parece pues bastante importante porque permite entonces hacer un sindicato realmente más fuerte. Sin embargo, bueno, con base precisamente en las opiniones que uno escucha mucho a los compañeros decir, creo que es necesario hacer una mejora significativa en el área administrativa y en el área de servicios. Sé de que muchos compañeros en algunos momentos requieren de diferentes ayudas de tipo legal, con muchísimas dudas de tipo laboral, y que expresan su disgusto, ¿verdad? Porque de repente no son atendidos de la forma correcta, y también la cuestión principalmente relacionada con que no hay suficiente personal y capacidad suficiente para poder entonces atender a todos, a toda la afiliación, que como mencionó don Juan José al inicio, estamos hablando de que son más de 43,000 personas. Por lo tanto,
sí es importante poder fortalecer esta área del sindicato. Y por supuesto que con una administración correcta de los fondos que entran mes a mes de todos los afiliados, perfectamente esto se puede solventar de manera efectiva, eficiente y significativa. Gracias, muy amable. Muy bien. La APSE, para más o menos como por ahí del 2007, 2008, contaba con cerca de unos 16, 17 mil afiliados. En este momento cuenta con cerca de 35, 40 mil afiliados, ha crecido mucho. En esos momentos era muy familiar, había mucho, la atención era muy personalizada, ¿verdad? Quizás las condiciones nos permitían hacer eso. Sin embargo, en este momento yo pienso que ese principio no podemos dejarlo de lado. Habría que hacer un análisis y una valoración de las condiciones actuales de los compañeros que hacen consultas, tanto por teléfono como por correo, los diferentes medios que estamos usando actualmente. Ya por lo menos sabemos que se está implementando una plataforma que permitiría agilizar un poco más esto, pero también para ayudar con esa atención personalizada es importante valorar la cantidad de funcionarios que tenemos al servicio de los afiliados. La situación laboral es complicada porque con el MEP siempre hay problemas. Considerando que cada uno de nosotros somos un caso especial, sí debe de haber una atención especial. Por eso pensamos que bueno, sería darle continuidad a la plataforma y también valorar la cantidad de funcionarios que tenemos en la APSE atendiendo a los afiliados y explotar de manera más agresiva, digámoslo así, los medios, las tecnologías que hay ahora, correos electrónicos, WhatsApp, inclusive ya vemos que en todos lados está sucediendo. Mejorar esta cuestión de la atención telefónica, que sí hay que, yo no puedo decirle a ustedes cómo, hay que valorar primero la situación para saber qué hay que hacer, pero que hay que hacer algo, sí tenemos que hacerlo. Entonces, eso es lo que hemos pensado que es necesario hacer y pues en todas las condiciones, con toda la responsabilidad y con todo el deseo de verdad de mejorar, porque uno escucha las situaciones en las bases. Gracias. Compañero. El tema de la administración y servicios de la APSE es un tema central en el programa político de la tendencia Cambiemos. Nosotros creemos efectivamente que la dirigencia que ha estado conduciendo al sindicato en los últimos 18 años no se preparó adecuadamente para el crecimiento nominal con relación al crecimiento en la calidad de los servicios de los afiliados. Efectivamente, como dice doña Saray, era un reducido grupo si lo comparamos de los últimos años a como es actualmente. Nosotros tenemos al respecto 3 propuestas específicas y puntuales para mejorar de manera significativa el servicio a la atención a los afiliados, que es donde hay innumerable cantidad de quejas. La primera, estamos planteando crear una línea, una central telefónica exclusiva para presidentes de base. La idea es que los presidentes de base dispongan de una central especial para canalizar a través de esa línea las necesidades y atención al servicio de sus diferentes bases donde ellos son presidentes. La otra propuesta es muy importante, tiene que ver con la regionalización del servicio de la APSE Sindicato a los afiliados, obviamente en cada una de las 56 regionales. Nosotros estamos proponiendo la creación de una unidad móvil para que al menos una vez al mes esta se traslade con un funcionario del Departamento Legal, Laboral y Pensiones a brindar servicio a los afiliados en las regionales mediante un programa que será debidamente comunicado.
Y la tercera propuesta va en el sentido de hacer una revisión efectivamente del personal que atiende tanto en los departamentos de legal, laboral y pensiones, para capacitarlos y especializarlos de manera tal que se pueda atender con eficiencia y con calidad las demandas del servicio que tienen los compañeros de preescolar, de primaria y los diferentes sectores de secundaria, porque hemos encontrado que hay una queja de que a veces la atención de cuestiones muy específicas, dependiendo del tipo de puesto que se tenga, no es atendida adecuadamente. Entonces, básicamente, esas son las tres propuestas de la tendencia Cambiemos para mejorar significativamente la atención a los afiliados y afiliadas. Muy amables, gracias. Muy interesantes las propuestas de las tendencias para mejorar y agilizar el servicio y la función administrativa de nuestro sindicato. Les decía que hay dos áreas fundamentales. Esta primera era la parte administrativa. La otra área fundamental es el manejo político del sindicato, la claridad de posiciones, la metodología de comunicación y negociación u otra propuesta novedosa de parte de las tendencias. Repito, la preocupación es ver qué propuestas tienen ustedes respecto al manejo político del sindicato con respecto a las posiciones referentes a la problemática nacional, a la problemática de huelgas, a la problemática en general de los educadores, la posición política con respecto a la comunicación que tenemos de esas posiciones políticas con los asociados, las negociaciones que se están llevando a cabo como sindicato, políticamente viables, válidas, ¿cómo ven ustedes todo esto? ¿Y qué propuesta novedosa pues, nos traerían para mejorar o para fortalecer lo bueno que ya tenemos en ese sentido? Efectivamente, compañeras y compañeros, ese es un tema de primer orden e importancia para todas y para todos. En la tendencia Cambiemos, nosotros partimos del principio de que, si bien es cierto, creemos en la negociación, esta tiene que estar supeditada a la movilización y a la lucha permanente. La negociación burocrática sin movilización no tiene ningún sentido, y en eso estamos absolutamente claros. En otro sentido, nosotros creemos que es importante retomar la consulta a las bases. Una dirigencia que no reúna y consulte permanentemente a las bases está perdida en la conducción política del sindicato. De manera que nosotros estamos comprometidos a establecer una consulta permanente con las bases en lo que nosotros llamamos una democratización en la toma de decisiones, pero sin la manipulación que a veces se observa en las asambleas, donde los acuerdos que se toman, ya sean asambleas de presidentes de base o en otras reuniones, van en el sentido de que la mesa los quiere direccionar. Entonces, en la APSE va a haber espacio para la crítica, para el análisis de los compañeros hacia la dirigencia política de nuestro sindicato. Estamos sumamente preocupados porque efectivamente estamos en una coyuntura muy difícil, con proyectos de ley que atentan contra derechos laborales, sociales y laborales nuestros. Hay un congelamiento de salarios, un congelamiento de la carrera profesional, el pago de anualidades, estamos fuera de la convención colectiva, sufrimos una derrota de la huelga en el año pasado. Si bien es cierto, hemos obtenido 2 declaratorias de legalidad, nosotros no podemos atenernos a tener solamente la victoria en el ámbito de la legalidad. Necesitamos rematar esto con victorias políticas para que la lucha sea integral y completa, y que toda esa fuerza que demuestra la afiliación nacional en las calles combatiendo permanentemente se vea coronada con triunfos políticos de nuestra organización. Nosotros estamos comprometidos a salir temprano a la lucha. La historia demuestra que cuando los proyectos de ley ya están en la corriente legislativa, hay acuerdo entre fracciones legislativas para aprobarlos. Y uno de los errores que se ha cometido por la actual dirigencia es salir tarde a la lucha y caer incluso en la trampa de negociar contra funcionarios del gobierno y dirigentes neoliberales que ya tienen todo arreglado, y entonces no se aprovecha esa fuerza que tenemos de movilización. Gracias.
con respecto a esta pregunta que nos hace Juan José, nosotros en las propuestas de trabajo tenemos luchar siempre por la defensa del derecho de los trabajadores a la manifestación, a la denuncia y a la huelga, y cumplir con el principio de que el poder de la APSE reside en los afiliados que constituyen la organización de las bases APSinas. Esto se ha estado realizando. Esa es parte de la fuerza que tiene la organización, la posibilidad que se da de que las bases se pronuncien. Por eso APSE cuenta con asambleas de base, asambleas de presidentes, asambleas regionales, asamblea nacional. Son órganos que hacen que la información suba y baje en la organización. Inclusive para este proceso de huelga que tenemos en estos días, y pensemos también en la huelga del año pasado, que difiero con don Adik, en el sentido de que fuera una huelga perdida, derrotada completamente. En ese proceso logramos afianzar el hecho de que tenemos una afiliación muy valiente, muy fuerte. Y lo que sí nos demuestra eso es que sí tenemos que buscar nuevas formas, nuevas estrategias para enfrentar las luchas. La huelga es algo que no podemos renunciar nunca como trabajadores. Y para eso, entonces, buscar otros mecanismos. Los frentes de lucha varían, y en este momento estamos teniendo la situación con la procesal laboral que tenemos que estar enfrentados al Ministerio de Educación, que gracias a esta huelga se logró que se volviera a abrir un canal de comunicación con el Ministerio de Educación Pública. También tenemos los proyectos de ley, efectivamente, ese es otro frente de lucha, los proyectos de ley. Los proyectos de ley no sabemos cuándo entran a la asamblea, pero no sabemos cuándo terminan, y esa es la parte delicada de esto. Así que no tenemos una bolita mágica para definir en qué momento. Si tenemos muchas intenciones, si tenemos que buscar información en la asamblea legislativa. Muchas gracias. ¿Ya? Expliquen qué consiste la ronda. Expliquen qué consiste esta ronda. Vemos que estamos en la ronda donde las tendencias, ya dos de ellas nos han contestado, la inquietud del tribunal con respecto al quehacer político de la organización, ese quehacer político traducido en luchas, en huelgas, en conquistas, a lo largo de toda la historia, y ahora en esta coyuntura tan difícil que pasamos. Ya escuchamos a dos de ellos contándonos pues la necesidad de buscar nuevas formas y de consolidar las que ya nos han funcionado en el pasado, a veces muy bien, a veces regularmente. Nos falta todavía escuchar la posición del compañero del grupo A Luchar. Sí, precisamente nos parece central el asunto de la democracia al interno del sindicato. Y regularmente, aunque está dentro de las propuestas de las tendencias, regularmente esta cuestión relacionada con los métodos democráticos para la toma de decisiones, en la práctica eso no es así. En realidad, de hecho, por ejemplo, en los procesos de huelga muy pocas veces se toma en cuenta lo que las bases dicen. Muy pocas veces efectivamente la dirigencia toma parecer de qué es lo que está pasando en cada una de las bases, en cada una de las regionales, y por ende tomar en cuenta los mismos métodos de lucha que los compañeros de las bases y los presidentes de base tienen que decir. Precisamente cuando hay asambleas de presidentes de base, se diluye mucho la discusión y al fin y al cabo termina votándose de que la dirigencia sea la que tome las decisiones más importantes del quehacer político y sindical. Entonces eso efectivamente reduce la discusión. Por lo tanto, hay un mal manejo político en ese sentido.
De hecho, bueno, por ejemplo, la decisión esta de que ahora para el Congreso de agosto solamente es un delegado y no dos, ¿verdad? Para nosotros nos parece que eso reduce significativamente esa participación de la afiliación, y tampoco fue discutido en ningún espacio en donde toda la afiliación en su conjunto tuviera la posibilidad de discutir al respecto. Por ejemplo, en estas asambleas las mociones más importantes de discusión política se llevan a cabo hasta las horas de la tarde, donde ya hay un cansancio muy grande, donde mucha gente incluso se ha ido, y por lo tanto entonces el eje central y lo que tiene que ser una asamblea para discutir y tomar decisiones al respecto no se lleva a cabo correctamente. Y evidentemente hay como no hay cabida y una persecución para los que disienten con la dirigencia específicamente. Y en el caso de las negociaciones, esas negociaciones tienen que ser con un proceso de lucha de fondo que precisamente respalde esa negociación para que valga la pena. Por lo tanto es importante mejorar esos métodos de lucha también. Es importante hacer notar que hay coincidencia en que la negociación debe ser acompañada con presión, ya sea en la calle o con presión de otro tipo que dé más fuerza a esas negociaciones. Yo un comentario aparte que hago casi a título personal. Yo siento que los dirigentes de las distintas tendencias han tenido un papel relevante en los movimientos de huelga. O sea, los líderes que están ahora agrupados en sus tendencias no han pasado desapercibidos en ninguno de los movimientos de huelga. O sea, esos movimientos han sido agrupados por líderes de todas las tendencias, por gente que no se ha adscrito a ninguna tendencia, y realmente el llamado del Sindicato de Justicia ha tenido una respuesta muy satisfactoria de la afiliación. Y siento pues que con las propuestas de ustedes es importante que eso se favorezca. Lo que sucede a veces es que nosotros tenemos una democracia en la que se delega el poder en la Junta Directiva Nacional, se delega el poder en la Asamblea Nacional, se delega el poder, o sea, no tenemos una asamblea que sea puro referéndum de lo que diga la mayoría. O sea, no se puede someter a referéndum las cosas importantes, pero sí esa presión y esa presencia de todos los sectores de la afiliación son importantísimos, y en la medida que estando o no estando en el poder las diferentes áreas de pensamiento y de posición política se hagan presentes, pues se va a fortalecer cada vez más la organización. Esta era la primera parte correspondiente al debate. Hay una segunda parte donde cada tendencia va a hacer un par de preguntas a las otras dos tendencias. Puede ser, si quieren, hacerle la misma pregunta a los dos o hacer una pregunta a cada tendencia en particular. Empezamos, de acuerdo, hicimos una rifa para ver quién preguntaba primero. ¿Quién pregunta primero? En esa parte no se hizo rifa. Son preguntas diferentes, si no tienen inconveniente. Aquí tengo dos preguntas, Entiendo que estas preguntas están en sobre cerrado, son de la tendencia Cambiemos. Porque dicen, pregunta para la tendencia a luchar. Es la pregunta que le hace la tendencia a compañero de luchar. Dice, Don Juan, que la lea él. Léala, por favor. Empecemos con Nadik, haciéndose la demás. Muy bien, la pregunta que la tendencia Cambiemos le plantea al compañero Gravis de la tendencia a luchar es la siguiente. Gravis, ¿por qué su papeleta para la directiva nacional está incompleta y no presentaron candidatos a los puestos de Fiscalía General, el suplente de Fiscalía General y a la vocalía 4? Bueno, inicialmente en el proceso, ¿verdad?, de consulta y de formación de la papeleta,
terminamos con todos los puestos completos, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los puestos ocupados, incluso tomando en cuenta la paridad, ¿verdad? Y la alternancia, incluso para poder respetar también pues, la cuestión que para nosotros nos parece también sumamente importante, que es relacionada con la participación de las mujeres en la vida política y sindical. Entonces nos parecía que eso era fundamental, respetar la paridad y también la alternancia. Sin embargo, precisamente por algunos problemas bueno, por ejemplo, en el caso de la vocalía 4, al final del proceso pues no fue posible que la persona que estaba ahí pudiera participar por una cuestión personal, y posteriormente bueno, pues tomando en cuenta como todos los requisitos, se hace la inscripción, ¿verdad? Y se envían los documentos, pero entonces el tribunal nos indica que 2 de nuestros compañeros no cumplían con los años requeridos, ¿verdad? Según lo que está ahí determinado de afiliación al sindicato. Entonces pues no fue posible para esos 2 puestos igualmente que estuvieran en nuestra papeleta. Tiene un minuto de réplica. Muchas gracias, compañero Davis. Yo tengo 3 objeciones con relación a su respuesta. La primera es que evidencia en la conformación de la papeleta una debilidad en la formación de un equipo. En la APSE es fundamental que las tendencias que nos proponemos al escrutinio de los compañeros afiliados para conformar la nueva directiva nacional deben de ser tendencias que tengan la capacidad de formar equipos. En segundo lugar, usted menciona el tema de la paridad, y nótese que en la papeleta de la tendencia a luchar hay 7 hombres y 3 mujeres, con una disparidad total en tema de equidad de género. Y en tercer lugar, nos parece a nosotros que ha habido incluso una falta de capacidad o, digamos, indisposición de parte de la tendencia a luchar para unirse con la tendencia Cambiemos, a pesar de que, y debo decirlo transparentemente, se lo hemos planteado porque coincidimos en algunas de nuestras propuestas, lo hemos visto en la Asamblea de Presidentes de Base, y creemos que hay de alguna manera algún sectarismo que les ha afectado a ustedes para luchar. Siento que te está saliendo del ámbito de la pregunta, la cuestión de la alianza. Siguiente, de don Adik a doña Saray. Muy bien, la pregunta para la compañera Saray Esquivel, de la tendencia a honestidad, de parte de la tendencia Cambiemos, es la siguiente. ¿Cuál es su posición política para exigirle al gobierno el pago adeudado a todos los trabajadores del sector educativo por concepto de salarios congelados desde hace 10 años, carrera profesional y otros rubros? Perdón, repite la pregunta, por favor. Con mucho gusto, don José. Dice la pregunta: ¿cuál es su posición política para exigirle al gobierno el pago adeudado a todos los trabajadores del sector educativo por concepto de salarios congelados desde hace 10 años, carrera profesional y otros rubros? Gracias. Mucho gusto. Bueno, posición política significa qué haremos al respecto. ¿Entiendes? Este tema es un tema de muchas, de mucho tiempo. Es un tema generalizado. Es un tema que siempre se ha dado y siempre se ha luchado. Inclusive, recuerden que en el 2014 tuvimos una huelga por esa situación. La posición no es diferente. La posición es de enfrentar. La posición es de gestionar. La posición es de acercarnos al Ministerio de Educación Pública, que nos aclare la situación, que gestionemos qué es lo que está pasando realmente. En un momento dado, en el 2014, se habló de lo de Integra 2, que iba a ser mejor, etc. Bueno, resulta que suceden las situaciones. Se habla de la problemática de 10 años de que no nos
hacen revaloraciones. La coyuntura es difícil, pero digamos, no podemos decir otra cosa más que igual que tal vez usted, igual que Greyvin o cualquier otro compañero que estuviera en esta situación y que estamos aquí en la APSE, que es seguir luchando por esto, seguir llamando, seguir gestionando, y si en algún momento no da sus frutos, pues tendremos que también movilizar o tomar medidas de presión, pero no tenemos otra salida, porque para eso estamos como sindicato. Gracias. No tenemos otra salida. Yo creo que sí hay otras salidas. Lo cierto del caso es que tenemos desde hace 10 años los salarios congelados. Recordemos que en el gobierno de la señora Laura Chinchilla se nos recetó unilateralmente un aumento de 5.000 colones parejo, de manera desproporcionada y por supuesto injusta, y de ahí para acá han sido aumentos pírricos que con las rebajas de ley ni siquiera se sienten. De hecho, este último aumento, producto de la reforma fiscal de 3.700 colones, ni siquiera lo vamos a poder percibir porque la Sociedad de Seguros de Vida, incluso de manera inconsulta a los afiliados, incrementó en 4.000 colones la cuota de la póliza, lo que hará imposible que se perciba ese reajuste salarial. Incluso salimos perdiendo. Y nótese que ahí tenemos representación de nuestro sindicato en la directiva de la Sociedad de Seguros de Vida, y estas decisiones se toman para incluso fregar más la situación salarial que tenemos todos y todas. Nosotros creemos que el tema del congelamiento de salarios es un tema que debe ser fundamental en las asambleas de APSE, porque es un tema del cual no se discute, y si no hay discusión de esos temas no puede haber soluciones. Sí, pero no hay las salidas. ¿Tiene usted preguntas ahora? Para el compañero de Aluchar, en su propuesta, bueno, primero quiero aclarar algo, disculpen, las propuestas vienen planteadas con respecto a los planes de trabajo, porque esa fue la indicación que tuvimos. O sea, yo no tengo aquí planteadas preguntas fuera de lo que están proponiendo los compañeros en los planes de trabajo. Para luchar, en su propuesta de trabajo ustedes dicen que la voz de las bases debe ser la voz de APSE, democracia plena para discutir y votar en asambleas periódicas para la toma de decisiones, pues un pequeño grupo de dirigentes no puede estar por encima de los miles de presidentes de base y afiliados, contra todo tipo de censura de aquellos que piensan diferente. Estoy citando lo que viene en el plan, en la propuesta. Ahora yo digo, APSE por estatuto mantiene en su estructura organizativa las condiciones para que las bases conozcan y definan sobre temas importantes, por medio de asambleas de base, asambleas regionales, asamblea general, asamblea presidente de base, Consejo Nacional, y todos son convocados como corresponde y también de manera extraordinaria. Por ejemplo, para la hora en la que nos encontramos en este momento se convocó a asamblea de presidentes y a asamblea general extraordinaria, en donde todos los participantes que así lo quisieron pudieron opinar sobre este tema relevante del momento y al final tomar una decisión colectiva. Esa es la democracia de la APSE. Por lo anterior, entonces yo le pregunto, ¿por qué se insiste en hacer esas aseveraciones cuando no son verdad? Lo que está en la propuesta. Bien, como mencioné anteriormente, estos 20 años donde la tendencia a honestidad ha estado en la dirigencia del sindicato, sí ha habido un retroceso importante en la democracia, y lo vemos en las asambleas, porque lo que es mentira es que todos tenemos la libertad de poder expresar nuestras ideas y tener apertura para la discusión política tal y como debe ser, porque vemos siempre manejos ahí de fondo. De repente se da la palabra y ya tenemos sabido de que tenemos que correr para que seamos de los primeros, porque de manera muy casual empiezan a ver un montón de gente en la palabra, aunque uno sabe que estuvo solicitándola desde el principio y que se llenó el papelito y todo lo demás. Hay, por ejemplo, ahora está la cuestión ahí de que está el tiempo puesto en la pantalla, pero antes
de repente si lo que la persona estaba expresando no iba en la misma línea que lo que la dirigencia pretendía, entonces había un acortamiento del tiempo, de repente veíamos que otras personas más bien tenían un poco más de tiempo, y creo que esto se ve en las asambleas claramente. Entonces precisamente a eso nosotros decimos que tiene que erradicarse, que el sindicato precisamente tiene que tener toda la apertura democrática y toda una serie de convergencia de ideas que permitan entonces la discusión. Y precisamente lo que también decía antes, que los temas importantes, los temas políticos de discusión, y que es en las asambleas de presidentes de bases, en los congresos, donde se tiene que tomar el rumbo político que tiene la organización para el siguiente periodo o para la coyuntura que en ese momento se hace, tiene que ser de principio a fin, y entonces se dejan estos temas relegados para que entonces se vaya disolviendo la discusión, y entonces la democracia ahí se ve entredicha. Bueno, seguros que vamos a asambleas diferentes, porque en las asambleas que hemos participado, Gravis, ustedes están ahí siempre, tomando la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, yo no sé qué es lo que están pidiendo, puesto que vemos cómo se hizo la Asamblea General Nacional, se hacen asambleas de presidentes, se hacen asambleas de base, la información se pasa por diferentes medios, y aún así insisten que falta democratización. Si hemos estado en los últimos años como tendencia, se han generado todos estos cambios. Cuando yo empecé en la APSE no habían asambleas de presidentes. Cuando yo empecé en la APSE no habían asambleas regionales unificadas, se llamaban en aquel momento, se llamaban asambleas unificadas. Todo eso existe, y eso hace que la gente en este momento responda a los movimientos como están haciendo. Entonces, considero que hemos democratizado. ¿Usted, Adik? Tiempo para sus preguntas. No, usted le falta una pregunta. Falta don Adik. Falta que Saraí le pregunte a Adik. Yo a usted. Ya hice aquí con este. Para usted, Sadik. En su programa político, en el punto 2 dice, insisto, democracia plena y decisión para la organización y lucha desde las bases del sindicato. Comento, en el artículo 9 del estatuto se detallan los derechos de los afiliados y afiliadas, los cuales ejercen en su participación activa en los diferentes órganos de la APSE, para los cuales las dirigencias en los últimos años se han preocupado para que estos espacios, como asambleas de base, asambleas regionales, asamblea general, en algunos casos se ha logrado para asamblea de presidentes de base, se realicen con plena participación y en completa libertad sindical, gestionando con el patrón un permiso sindical con goce salarial. Entonces pregunto, ¿a qué se refieren cuando dicen democracia plena y decisión para la organización y lucha desde las bases? Si eso ya se está dando y lo contempla nuestra organización sindical y todos lo ejercemos, ¿para qué sembrar dudas en donde no las hay? Bueno, es que doña Saray, parece que ustedes en honestidad insisten en tapar el sol con un dedo, y eso no se puede hacer. Si bien es cierto, existen asambleas donde hay participación de los afiliados, y todo lo que usted ha señalado ahí, lo cierto es que lo que planteó tanto el compañero Gravis como lo que nosotros planteamos, y lo hemos vivido ahí, cuando nosotros hablamos de democracia plena para la organización y lucha desde las bases, es que los compañeros podamos expresar nuestras inquietudes, críticas y análisis que hacemos con responsabilidad y con seriedad, como lo han visto los compañeros en nuestras participaciones, se respete de parte de la dirigencia de la mesa principal, porque resulta que con la tendencia a honestidad, el criterio disidente, aunque esté bien fundamentado, se ha dicho reiteradamente que es irrespetuoso, y entonces se le muestra a la afiliación presente en las asambleas que quienes hablamos y criticamos con fundamento y hacemos propuestas, estamos irrespetando
se nos ha dicho cabezas calientes y respetuosos cuando estamos haciendo aportes. Muchas de nuestras propuestas que se elevan como mociones se manipulan, se tergiversan para que no se aprueben, e incluso algunas de ellas, como la que yo planteé antes del Congreso Extraordinario, se distorsionó y al final incluso la misma dirigencia lo retomó. Entonces básicamente es que estamos demandando nosotros un respeto a la diversidad de opiniones cuando estas van planteadas por compañeros que lo hacen con un sentido crítico, analítico, bien pensado. Y en otro sentido, nosotros estamos planteando que vamos a modificar, porque usted no leyó el punto completo. El punto completo plantea en el número 2, reforma estatutaria para que la Asamblea de Presidentes de Base se reúna ordinariamente al menos 3 veces al año. Entonces ahí más adelante, tal vez, porque me están cortando el tiempo, pueda referirme un poco al tema de los presidentes de base. Tiene 1 minuto. Bueno, compañeros, la celebración que usted realiza es un poco, ¿qué podemos decirle? Delicada, ¿verdad? Yo aquí no estoy haciendo parcialidades, estoy enfocándome en lo que sucede en las asambleas, en lo que se da ahí, porque es el principal reclamo. Las asambleas son en donde se demuestra la democracia, donde se muestra la participación. Don Juan José bien lo decía, inclusive lo de la representación se da. Yo sé que a veces no todo lo que uno proponga lo van a aceptar, pero tengo el derecho a decirlo y tengo la oportunidad de decirlo. Y se hace, me imagino, porque yo ya en eso no sé, ¿verdad? Me imagino que se hace con tiempo, como se está haciendo aquí, porque el tiempo es delicado y el tiempo hay que saberlo manejar para que muchos puedan participar. Gracias. Bien, entonces ya llevamos, solo nos falta un tercio, que son las preguntas de Aluchar a los dos compañeros. Compañera Saray, ¿cuál es el balance que hacen de la huelga de 3 meses del año pasado, sobre si la ganamos o la perdimos, y cuáles son los elementos que consideran que se dieron para que se efectuara dicho resultado? Bueno, el balance que yo hago al respecto, porque la afiliación estuvo ahí, porque fuimos muchos los que estuvimos en la calle, y si podemos decir que al final el objetivo ya en octubre, que era el rechazo del famoso combo fiscal, no se dio, pero aún así la afiliación siguió en huelga, porque eso era evidente, ellos estaban en las calles. De hecho, revertir ese proceso fue complicado. El balance es esa fuerza. ¿Qué se ganó? La fuerza que tenemos ahorita. ¿Qué se ganó? Que en este momento APSE nuevamente está en un proceso de huelga por los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa, y ha logrado que por lo menos después de la intransigencia del gobierno, que tampoco es que mucho que no se ha quitado, pero tuvo que organizar a su gobierno para que se sentara con las diferentes organizaciones que habían en huelga. En cuenta estamos nosotros, en cuenta vea usted que se logró que el ministro de Educación saliera. No es un logro de nosotros, yo quiero aclararlo, es un logro de los chicos, pero hizo que hubiera otra ministra y que nos abriera ese espacio, que esperemos que dé sus frutos, ¿verdad? Entonces, todo esto ha sido un proceso largo que tiene esas consecuencias, ¿verdad? Que no sé, yo pienso que eso es bueno, porque eso reafirma también a la afiliación, lo reafirma en lo importante que es la movilización. Gracias. Tiene 1 minuto.
Bien, el balance que nosotros hacemos de la huelga, y nos parece que Honestidad no sale a dar ese balance precisamente porque fue una pérdida, o sea, perdimos la lucha. La huelga era para impedir la aprobación del cómputo fiscal y se aprobó. Entonces, en los hechos y en lo concreto fue una huelga que pues salimos derrotados. ¿Y por qué? Bueno, porque los métodos de lucha al fin y al cabo fueron impuestos por el gobierno y la dirigencia de Honestidad junto con el resto de dirigencias sindicales igualmente aceptaron de que el gobierno implantara, de que entonces teníamos que movilizarnos sin ejercer ninguna presión al gobierno, que era en las plazas, en los parques, en los redondeles, en los gimnasios, donde entonces con ese método no importa si podemos durar 3, 5 o 2 años en huelga, porque no hay ninguna presión específica en ese método de lucha, lo cual nos parece importante que tiene que cambiar ese método de lucha. ¿Otra pregunta? Me falta otra pregunta. Sí. Ok, ¿consideran ustedes que es un retroceso en la democracia interna del sindicato el hecho de que se quiera cambiar el periodo de la dirigencia de 2 años a 3 años, reduciendo así la posibilidad de participación de los afiliados, incluyendo un aumento en la remuneración salarial de los dirigentes de planta? No solamente es un retroceso, es además una forma de legislar en beneficio propio, lo cual es toda una irregularidad. Ese planteamiento de extender el periodo a la Junta Directiva y a la Asamblea Nacional nos parece a todas luces improcedente, antidemocrático, incluso planteándose que contemple desde ya, ¿verdad?, desde este periodo, extensión de periodos a compañeros que no fueron electos por los afiliados y afiliadas de la APSE sindicato. Y en el tema salarial, nosotros creemos que no cabe, es inadmisible pretender un incremento en el salario de los dirigentes de planta. Sí creemos que hay que buscar cómo pagar el salario a compañeros del sector administrativo que eventualmente lleguen a la dirección nacional del sindicato, porque no hay norma estatutaria que regule el salario. La APSE fue concebida pensando en dirigentes del título segundo, pero eso no tiene relación con lo que usted plantea, compañero Davis, ¿verdad? Lo que se está planteando es ampliar de manera, nos parece improcedente, el periodo actual e incrementar el salario de los dirigentes de planta, cosa que nos parece a todas luces improcedente, y la tendencia Cambiemos desde luego no apoya. Sí, efectivamente, nos parece, incluso recapitulando un poco con los asuntos sobre la democracia al interno del sindicato y ese retroceso, hacer de que la dirigencia más bien tenga un año más nos parece un retroceso en la democracia, porque eso impide entonces que haya una mayor participación del resto de afiliados, y por ende también la cuestión relacionada con los salarios. Nosotros, y precisamente parte de nuestras propuestas es que los dirigentes deberían de ganar lo que ganan en su puesto de trabajo, y los compañeros del título primero, guardas, conserjes, etcétera, pues que ganen lo que gana un docente calificado, precisamente porque el sindicato tampoco ha tomado las luchas de esas personas. Y de hecho ha sido uno de los puntos que ha impedido que nosotros podamos incluso trabajar con Cambiemos, porque en su momento han defendido junto con Honestidad la posibilidad de estos enormes salarios. Bien, estimados compañeros, hemos llegado al final de nuestro debate el día de hoy. Siento que ha sido un intercambio de ideas muy productivo. Hay inquietudes compartidas plenamente por los tres. Hay diferencias también muy de fondo, sobre todo en los planteamientos de lucha política
y en los planteamientos de percibir el desarrollo de nuestras asambleas y de nuestra expresión democrática en los diferentes foros que tenemos y diferentes instancias. Sin embargo, precisamente para eso estamos acá, para denunciar, para tratar de mejorar, para ir adelante con la organización. Pese a que las elecciones son por papeleta, siempre se da la posibilidad y siempre existe diversidad de pensamiento a nivel de Junta Directiva Nacional, a todo nivel regional. Y yo creo, como tribunal, que es muy importante la permanencia de ustedes como tendencias, pero que no terminen como los partidos políticos tradicionales, que es un grupo únicamente para una elección, sino que sean realmente grupos de pensamiento y de acción al interno de la APSE siempre. O sea, que sean un grupo que tiene un pensamiento definido que lo va a defender en todas las instancias, no solo en la instancia electoral. La APSE necesita eso. Les agradezco muchísimo a los tres su presencia y esperemos que a futuro podamos tener otros espacios más amplios de discusión. Perdona, ¿tenías alguna aclaración? Sí, es que creo que al principio íbamos a hacer como la presentación de la tendencia y explicar las principales propuestas. Creo que no lo hicimos. Entonces yo propondría 2 minutos que cada uno. exactamente ahorita de cierre tengamos 2 minutos cada uno para hacer eso. A manera de cierre, entonces, vamos a darle 2 minutos a cada tendencia para que redondee y cierre sus planteamientos y se despida de toda la audiencia. Empezamos con las damas. Soy discriminatorio. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, primero yo represento a la tendencia honestidad. Es una tendencia que tiene muchos compañeros que se han unido a ella. Hemos trabajado durante mucho tiempo, buscando principalmente y tomando en cuenta en nuestro actuar la transparencia, ¿verdad? La transparencia, que la acción de los dirigentes sea clara, con los ojos puestos en la afiliación desde todos los ámbitos de la organización, que haya democracia activa, como lo he recalcado ahorita en mis intervenciones. Por eso abogamos más. Yo estuve en el proceso del cambio a sindicato y lo que más se tomó en cuenta fue que nosotros pudiéramos conservar a la APSE como es, diferente, una APSE que está con las bases, una APSE que lucha de verdad, una APSE que se preocupa por todos. Por eso hay preocupación para que toda la gente sea bien atendida, donde haya solidaridad en defensa de la educación pública y principalmente también pensando en el ser humano, en las personas. Entonces, a raíz de eso, como tendencia, tenemos un grupo de 13 personas representando todo el país y representando el título primero, título segundo, oficinistas, conserjes, docentes, jubilados. Ahí estamos todos representados. Esto se hace para que podamos lograr tener mayor experiencia de lo que somos en la APSE, para que como junta podamos salir adelante con mejores ideas. Muchas gracias de verdad al Tribunal Electoral por este espacio y les pedimos a todos que voten por honestidad. Compañeras y compañeros, la tendencia Cambiemos representa la oportunidad de hacer justamente el cambio que desde las bases se demanda y exige. Usted tiene la oportunidad este 30 de julio de hacer el cambio en la dirigencia política y administrativa de la APSE. Estamos convencidos de que la tendencia Honestidad ya cumplió su ciclo, ya tocó techo y estamos asistiendo con la tendencia Honestidad en los últimos años a un proceso de retroceso de derrotas, de fracasos. Lo vimos el año pasado
La declaratoria de legalidad de las huelgas no se hace acompañar de victorias políticas, entonces quedamos a medias y tenemos tareas importantísimas, impostergables, tanto en los servicios que presta la APSE a sus afiliados como en las luchas políticas. Tenemos un congelamiento de salarios desde hace 10 años, ante el cual no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos situaciones realmente complicadas con sectores específicos, tanto de primaria como secundaria, que no se le atienden los compañeros agentes de seguridad y vigilancia. Las oficinistas siguen esperando el cambio de puesto, no se ha resuelto el problema de las vacaciones y podemos enumerar una serie de situaciones realmente complicadas. Las bases son las que en este momento tienen la oportunidad y son las que han dicho a lo largo y ancho del país, usted que nos escucha a lo largo y ancho del país, haga posible el cambio, está en sus manos. Vote por Cambiemos en las 13 papeletas en el centro. Este 30 de julio estaremos abocados a el trabajo permanente para mejorar las condiciones del servicio de los afiliados y de la lucha por nuestros derechos. Me complace mucho decir que en las visitas que hemos hecho son los mismos compañeros que piden. Compañeros, ustedes piden cambio y lo van a hacer. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para empezar, me parece que debería, esta es la primera vez, ¿verdad?, que se hace un debate, entonces debería ser una costumbre, ¿verdad?, todos esos procesos permitir hacer este tipo de actividad, pero entonces precisamente debería ser abierto al público, ¿verdad?, de que todos los afiliados tengan la posibilidad de acceso, de estar acá también. Y tenemos ahí como la queja relacionada con eso de entrega de preguntas previamente, porque no hay una garantía que el resto de las tendencias, o al menos una tendencia, tenga conocimiento del contenido de esas preguntas. Ahora, precisamente estas son cosas de las que nosotros queremos cambiar. Nuestra tendencia, por eso, igual hizo el esfuerzo por presentarse con una papeleta en su mayoría completa, porque es necesario que exista nuevo liderazgo, es necesario que se incorporen nuevos luchadores y que sea un sindicato efectivamente de que tenga todas las armas democráticas necesarias para hacer las discusiones a fondo que requieren en el rumbo del sindicato y en una coyuntura política tan importante como la que nos encontramos en este momento, porque precisamente ha habido un retroceso en ese tipo de cosas. Urge un cambio que redireccione precisamente los métodos de lucha de nuestro quehacer sindical. Precisamente hemos ido retrocediendo en eso y hemos dado cabida a que el gobierno más bien avance, y tenemos que retomar esos métodos de lucha y que haya unidad sindical tanto del magisterio como del resto de sindicatos, pero no hablamos de una unidad por la cúpula, no hablamos de una unidad por las dirigencias, hablamos de la unidad que se da en los barrios, en los diferentes sectores, a través de asambleas que permitan entonces discutir en toda una comunidad cuáles son los métodos de lucha y cuáles son las propuestas. Por eso le decimos que voten a luchar, estamos en el lado derecho y esperamos su voto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros.